Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto tenerlos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal, Parashá Shavua. Hoy nos encontramos con la Parashá Tazaría, eh, que se encuentra en el libro de Levítico, que va desde el capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 59. Hoy vamos a ver esta parashá. Y bueno, quería comentarles que hoy nos encontramos 13 de abril 2024 del año secular. En este momento tenemos noticias de que nuestros hermanos, el pueblo de Israel, está en este momento siendo pues atacado por el gobierno o el país de Irán, donde han lanzado muchos drones con explosivos que van rumbo hacia Israel. Sabemos también de algunos misiles balísticos que han sido lanzados. Y bueno, también desde el sur del Líbano, Hezbollah también ha hecho algunos ataques. Entonces, la situación en Israel pues es grave. Así que le pedimos al Santo y bendito, como dice el Salmo 121, verso 4, el que guarda a Israel, no dormita ni duerme, que el Todopoderoso guarde y proteja a su amado pueblo Israel. Así que a todos los que están en este momento en vivo en nuestra transmisión en Zoom y a todos aquellos que nos verán a través de YouTube, que todos puedan elevar una plegaria al Todopoderoso por el bienestar de nuestro querido pueblo Israel. Como siempre, antes de ir a la lectura correspondiente, vamos a hablar del contexto. También quisiera hacer este comentario respecto a que esta parashá a veces se lee juntamente con la parashá Mepsorá, como pueden ver ustedes en la imagen. A veces se leen juntas, ¿ok? A veces se leen juntas. En esta ocasión se van a leer por separado. Se van a leer por separado. Entonces, hoy solamente es la Parashat Tazaría y la otra semana, si el Eterno lo permite, sería la Parashat Mepsora. Entonces, hoy solamente nos corresponde leer Parashat Tazaría. Y bueno, recordar de dónde venimos, ¿verdad? El contexto. Acordémonos que venimos del estudio de la Parashá Shemini, que significa al octavo día, donde recordamos también que los Kohanim, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote y los sacerdotes estuvieron en el Mizcán, siendo instruidos durante 7 días, y en el octavo día ellos fueron llamados para ya al servicio del Todopoderoso en el Mizcán. También recordaremos ese episodio triste, recordamos ese episodio triste que dos de los hijos de Aharón perdieron la vida por alguna situación que ellos pues provocaron, haber presentado un fuego extraño delante del Todopoderoso, causó la muerte de ellos. Y también el Todopoderoso nos habló de los animales kosher y los que no son kosher, eh, hablando, digamos, de lo que es los alimentos que sí se pueden comer, o sea, los animales que sí se pueden comer y los que no son comestibles. Eso también lo vimos en la Parashá Shemini. Y ahora, pues vamos a entrar en el estudio de la Parashá Tazaría y vamos a ir al capítulo correspondiente, que es el 12 del verso 1 al verso 8. La purificación después del parto. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo,
Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Será impura como los días de su menstruación. Y el octavo día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo, y ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre. No tocará nada que sea santo, ni irá al santuario, hasta que se cumplan los días de su purificación. Pero si da a luz una hembra, entonces estará impura 2 semanas, como en su menstruación, y permanecerá 66 días purificándose de su sangre. Cuando se cumplan los días de su purificación, por hijo o por hija, llevará un cordero añal para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado, a la entrada de la tienda de reunión, al sacerdote, el cual lo presentará delante de Adonai, haciendo expiación por ella y purificándola de flujo de su sangre. Esta es la ley sobre la que da a luz un varón o una hembra. Y si su mano no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Aquí hay una serie de cositas que vamos a explicar con respecto a esta ley, ¿verdad? Bueno, tazaría significa concebir. La Torá nos enseña, ¿verdad? Con respecto a esta ley, a esa instrucción, a esta Torá, de lo que se tiene que hacer o lo que tenía que hacer la mujer cuando ella daba luz y si era un varón o una niña. Hay algo muy interesante, ¿verdad? Con respecto a tazaría o tazría, respecto a esta palabra, porque tiene la misma raíz de la palabra será. La palabra será, que significa semilla. Como podemos ver acá, ¿verdad? Aquí tenemos las letras que componen el, la palabra zaría y vemos aquí, ¿verdad? Que tenemos la palabra será, que significa semilla o, ¿verdad? También la tenemos zaraim en, en plural, que significa semillas, y será, ¿verdad? Que es semilla en singular. Y entonces vemos la relación en que hay entre la palabra zaría y será, concebir y semilla. Tienen una relación muy estrecha. Comparten, ¿verdad? Raíz. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, lo que dice la ley referente a la mujer que acaba de dar a luz. Y entonces vemos en el verso 1, donde habló el Eterno a Moisés para decirle que hable a los hijos de Israel y la instrucción de que cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de su anidad, de la regla. En el verso 4 dice, pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre, no tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. ¿Ok? Eso significa que, digamos, ella en ese tiempo está en un estado de impureza ritual. En el verso 5 dice que si da a luz una niña, estará impura 2 semanas y lo mismo será doble del tiempo de su purificación. En el caso de un varoncito, sería nada más 7 días más 33 días. En el caso de una niña, serían 14 días, 7 más 7, más 33 más 33 días, a completar 80 días para su purificación.
Hablemos un poquito de esto. Hablemos un poquito porque para poder servir al Todopoderoso, toda criatura, todo hombre, tiene que encontrarse en un estado óptimo para poder servir al Todopoderoso. Y cuando hablamos de un estado óptimo para poder servir al Todopoderoso, estamos hablando de un estado correcto ritualmente hablando. Ahora vamos a hablar de lo que es ritual, lo que significa ritualmente o ritual. Vamos a hablar un poquito con respecto a la tumá y tajará, tamé y tajor. ¿Qué es tumá? Tumá es un estado de impureza. Y tajor o tajará es un estado de pureza. Entonces tenemos las dos partes, tumá y tajará. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen lo que podría ser un cuerpo, ¿verdad? Envuelto en una mortaja y vemos como que sale como algo de él. Esto representando, ¿verdad? El estado de tuma, el estado de impureza. Esto lo vamos a hablar más adelante con un poquito más de detalle. ¿Okay? Y aquí lo tenemos. Vamos a ver con respecto a lo que dice acá esta imagen. En la ley judía, tumá en hebreo y tajará en hebreo o tajor son el estado del ser ritualmente impuro y puro, respectivamente. El sustantivo hebreo tumá, que significa impureza, describe un estado de impureza ritual. Una persona u objeto que contrae tumá se dice que es tamé, o sea, ritualmente impuro. Y por lo tanto, inadecuado para ciertas actividades sagradas y usos de Kedushá. Kedushá significa santidad. Hasta que se someta a las acciones de purificación predefinidos que por lo general incluye el transcurso de un periodo de tiempo especificado. El sustantivo hebreo contrastante, o sea, que es diferente a estar impuro, es tahara, un estado de pureza ritual que calificado es tajor, una persona o objeto ritualmente puro, para ser usado para kedushá. El método más común para lograr la tajará es sumergiendo a la persona u objeto en una mikve, un baño ritual. Este concepto está relacionado con el lavado ritual en el judaísmo y tanto los estados ritualmente impuros como los ritualmente puros tienen paralelos en la purificación ritual en otras religiones del mundo. Entonces, como podemos ver aquí, más detallado, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el estado de tumá, algo que está ritualmente impuro, o tajará, o tajor, que es algo que está, pues, ritualmente puro. Aquí, como podemos ver, en el judaísmo no es la única, ¿verdad? Religión que trata el aspecto de el encontrarse ritualmente limpio o puro para poder servir al Todopoderoso. Por ejemplo, aquí vemos al lado derecho, vemos una mikve, que es como una especie de piscinita pequeña, donde las personas ingresan a esa mikve para purificarse ritualmente. Al lado izquierdo de su pantalla, usted puede observar ahí donde hay como una especie de piletas, de pilas, donde hay unos hombres que están haciendo un lavado de sus pies y de sus brazos y de sus manos. Esto es
en la religión islámica, donde hacen ese proceso también de purificación. Muchos nos hemos encontrado con la palabra inmundo. Hablemos un poquito de lo que significa inmundo. Existe el término mundo, dice, deriva del vocablo en latín mundus, que literalmente significa limpio, elegante. En sí es una traducción prestada del griego cosmos. Se añade que mundo viene de la palabra latina mundos, que significa limpio, por la belleza y perfección con que el eterno autor universal le crió de la nada y por el orden y disposición de todas sus partes, así materiales como formales. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar de la palabra inmundo, tenemos que saber que el significado de esto es porque mundo deriva de esta palabra que significa limpio, que significa limpio. Entonces, cuando nosotros hablamos de inmundo, estamos hablando de que eso ya no está limpio. Por eso inmundo significa algo que no está limpio, inmundo. Entonces, para que tengamos una idea más clara, cuando podemos hablar también de que algo está inmundo, es porque algo no está limpio, sino que no se encuentra, digamos, por decirlo de alguna forma, como veníamos hablando, de pureza ritual o el estado tajor o tajara. Definición de ritual. La definición de ritual como concerniente, relativo, perteneciente y alusivo al rito como costumbre, hábito, ceremonia o un acto protocolario siguiendo sus normas, reglas o preceptos. Conjunto o grupo de ritos de una religión, templo o una función sagrada. Entonces, aquí vemos lo que significa ritualmente. Entonces, algo o alguien que no está ritualmente limpio es precisamente alguien que está impedido para poder servir en una ceremonia o en un rito, en una ceremonia o un rito con una función sagrada o un desarrollo sagrado en este caso. Por eso vemos que cuando se habla de la mujer que ha dado a luz, una mujer que ha dado a luz, este, y que ha, digamos, traído una criatura al mundo, ya sea un niño o una niña, vemos que ella se encuentra en un estado de impureza ritual, lo que significa que ella no puede participar de la actividad religiosa. En este caso, no podía entrar, ya fuese al Mishkan o posteriormente al Beit HaMikdash, al templo sagrado. Aquí vemos en el pasaje de Baikra, en el verso 3, dice, al octavo día será circuncidado el prepucio de su hijo. Al circuncidar el prepucio, estamos hablando de la señal de pacto, la señal de pacto, la Brit Milá, que es que cuando el niño llega a cumplir 8 días dentro del pueblo de Israel, se circuncida a la criatura al octavo día para que ya forme parte del pueblo de Israel, para que forme parte del pueblo de Israel. Bien. Verso 4 dice, pero la mujer permanecerá 33 días en la sangre de su purificación, no tocará ninguna cosa santa, ni vendrá al santuario hasta que cumpla los días de su purificación. Lo estábamos hablando ahora. Si nosotros pensamos en la cantidad de días
que se habla, digamos, de 7 días primeramente y 33 días adicionales, estamos hablando de una cuarentena. Es interesante que hoy en día, por ejemplo, una persona que da a luz, usted escucha hablar de que esta persona tiene que guardar una cuarentena, a pesar de no ser alguien que practique o que sea parte del pueblo judío. De igual forma, le han dicho, conocemos de hace años de años que se habla de que la mujer, una vez que ha dado a luz, tiene que guardarse y protegerse durante 40 días. Y la Torá nos habla precisamente de 7 más 33, que nos da 40 días. Que es aquí, tenemos esta imagen que habla de cuarentena, 7 días más 33 días. Vamos aquí no, a leer, ¿verdad? Respecto de dónde proviene la palabra cuarentena. Dice, la palabra cuarentena proviene de 40 giorni en italiano, que a su vez proviene de la palabra quadraginta en latín, y que traduce como 4 veces 10, con origen religioso y que se empezó a usar con el sentido médico del término, con el aislamiento de 40 días que se le hacía a la persona y bienes sospechosos de portar, dice en aquel tiempo, la peste bubónica, durante la pandemia de la peste negra en Venecia. Entonces, como podemos ver, pareciera ser que el mundo pues tomó estos 40 días de los que habla la Torá y bueno, hizo uso de esto para crear lo que hoy conocemos como la cuarentena, en algunos casos que se temía algún tipo de infección, de infecciones. Verso 5. Pero si una hembra diera luz, habrá de permanecer impura por 2 semanas como en su estado menstrual y 66 días permanecerá en sangre de pureza, o sea, en su purificación. Niño o niña, ¿cuál es la diferencia? Porque tal vez nos estamos preguntando, ¿y esto por qué? ¿Por qué razón cuando es una niña tiene que ser 40 días? ¿Y por qué cuando es un niño únicamente 40 días? Alguien podría pensar mal en ese sentido, decir, ¿por qué si es un niño o una niña eh, va a ser más por una niña que por un niño? Bueno, la Torá no menciona, la Torá no menciona las razones por la cual cuando es una niña se tiene que tener un doble periodo de aislamiento. La Torá no lo menciona, pero algunos sabios han llegado a creer cuáles podrían ser las razones. Y aquí tenemos una breve explicación de cuál podría ser la razón. Cuando la madre del niño o niña mantiene a su hijo dentro de su vientre, la madre no se encuentra en un estado de impureza ritual, sino cuando éste ya no está en su vientre. Es ahí donde se causa un vacío de vida que estuvo en ese vientre. Al momento del parto, por esa razón se considera que la mujer, al dar a luz una hija, el grado de impureza se considera el doble, dado que la niña nacida podrá también consigo traer una vida o vidas al mundo. Entonces, como podemos ver, es algo que no pasa o que no ocurre con un niño, solamente con una niña, porque estamos hablando de que en este caso, cuando se tiene una niña, entonces estamos hablando de
que como esta niña también tendrá la misma posibilidad que la madre tuvo de poder traer otra vida al mundo, por eso la razón de que tendría que ser el doble de tiempo en relación con cuando se daba luz a un niño. Esa es una de las razones que se puede considerar. ¿Por qué? Porque tenía que ser el doble de tiempo. Otros también añaden alguna situación de índole médica. Por ejemplo, en el caso de que en la antigüedad, recordemos que, bueno, no habían ultrasonidos ni nada de eso como el día de hoy, pero se ha sabido que médicamente es más difícil saber eh, el, el sexo, ¿verdad?, de la niña. Lleva más doble de tiempo eh, que la formación del sexo femenino, perdón, masculino. Aparentemente es más, cuando es un niño es más fácil poder determinar el sexo que cuando es una niña. Por supuesto que entendemos la complejidad del creador cuando, digamos, es una niña, pues la niña se prepara su cuerpo para que ésta pueda traer vida. En cambio, en el niño no es de la misma manera. Esa es otra de las razones por las cuales se cree que por eso el Todopoderoso dice que tenía que ser el doble de tiempo. Muy bien, vamos a ir al capítulo 13. Verso 1. Adonai dijo a Moshe y a Aarón, si a alguien le sale en su piel una hinchazón, una costra o decoloración, la cual pueda convertirse en la enfermedad de Sarat, él será traído a Aarón el Cohen o a uno de sus hijos que son Coanim. El Cohen examinará la llaga de la piel. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece que ha profundizado en la piel, es Sarat, y después de examinarlo, el Cohen lo declarará inmundo. Si la decoloración en la piel es blanca, pero no parece que ha profundizado en la piel y su pelo no se ha vuelto blanco, entonces el Cohen lo aislará por 7 días. Al séptimo día, el Cohen lo examinará otra vez y si la llaga parece la misma que antes y no se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo aislará por 7 días más. Al séptimo día, el Cohen lo examinará otra vez y si la llaga se ha disipado y no se ha extendido por la piel, entonces el Cohen lo declarará limpio. Es solo una costra, él lavará sus ropas y será limpio. Pero si la costra se extiende más en la piel después de que él lo haya examinado, que haya sido examinado por el Cohen y declarado limpio, él se dejará examinar aún otra vez por el Cohen. El Cohen lo examinará y si él ve que la costra se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo declarará inmundo. Es Zarat. Si una persona tiene Zarat, será traída al Cohen. El Cohen lo examinará y si él ve que hay una hinchazón blanca en la piel, la cual el pelo se ha vuelto blanco y la piel inflamada en la hinchazón, entonces es Zarat crónica en su piel y el Cohen la declarará inmunda. Él no la aislará porque ya está claro que es inmunda. Si el Zarat brota por todo su cuerpo, por lo cual hasta donde pueda el Cohen percatarse, la persona con Zarat tiene llagas por todo su cuerpo, desde su cabeza hasta sus pies, entonces el Cohen lo examinará y si él ve que el Zarat ha cubierto todo su cuerpo, él pronunciará limpia a la persona con llagas, todo se ha vuelto blanco y está limpio. Pero si un día aparece en él carne inflamada, será inmunda. El Cohen examinará su carne inflamada y la declarará inmunda. La carne inflamada es inmunda, es Zarat. Sin embargo, si la carne inflamada se vuelve blanca, vendrá al Cohen. El Cohen la examinará y si él ve que las llagas se han vuelto blancas, entonces el Cohen declarará limpia a la persona con llagas. Está limpia. Si una persona tiene en su piel un tumor que sane, en tal manera que en lugar del tumor hay una inflamación blanca o una brillante mancha blanca rojiza, será enseñada al Cohen. El Cohen la examinará, si él ve que parece ser más profunda que la piel alrededor y su pelo se ha vuelto blanco, entonces el Cohen lo pronunciará inmundo.
la enfermedad de Sarat ha brotado en el tumor. Pero si el Cohen lo mira y no ve ningún pelo blanco en ella y no está más profunda que la piel alrededor de ella, pero parece descolorida, el Cohen la aislará por 7 días. Si se extiende en la piel, el Cohen la declarará inmunda. Es la enfermedad, pero si la mancha blanca se queda donde está y no se ha extendido, es la cicatriz de un tumor y el Cohen la declarará limpia. O si alguien tiene en su piel una quemada causada por fuego y la carne inflamada donde fue quemada se vuelve una mancha brillante, blanca, rojiza o blanca, entonces el Cohen lo examinará y si ve que el pelo en la mancha brillante se ha vuelto blanco y parece estar más profunda que la piel alrededor de ella, es Sarat. Ha brotado en la quemada y el Cohen lo declarará inmundo, es llaga de Sarat. Pero si el Cohen la examina y no ve pelo blanco en la mancha brillante y no está más profunda que la piel alrededor de ella, pero luce decolorada, entonces el Cohen la aislará por 7 días. Al 7.º día, el Cohen lo examinará. Si se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo declarará inmundo, es llaga de Sarat. Pero si la mancha blanca se queda donde está y no se ha extendido en la piel, sino que parece descolorida, es inflamación causada por la quemada y el Cohen lo declarará limpio porque es una cicatriz de la quemada. Si un hombre o una mujer tiene una llaga en la cabeza o un hombre en la barba, entonces el Cohen examinará la llaga. Si él ve que parece estar más profunda que la piel alrededor de ella, con pelo fino y amarillento, entonces el Cohen la declarará inmunda. Es una área encostrada, Sarat en la cabeza o en la barba. Pero si el sacerdote examina la infección de la tiña, y aquí no parece más hundida que la piel, y no hay en ella vello negro, el sacerdote hará recluir al infectado de la tiña 7 días. Al 7.º día el sacerdote examinará la infección, y si aquí la tiña no se ha esparcido, ni hay en ella pelo amarillento, ni la tiña parece más profunda que la piel, se afeitará, pero no se afeitará la tiña, y el sacerdote hará recluir al tiñoso 7 días más. Al 7.º día, el sacerdote examinará la tiña, y si he aquí la tiña no se ha esparcido por la piel, ni parece más hundida que la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, lavará sus vestidos y será limpio. Pero si después de su purificación ciertamente la tiña se ha esparcido en la piel, se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo examinará y si he aquí la tiña se ha extendido en la piel, el sacerdote no tendrá que buscar el pelo amarillento, es impuro. Pero si a su parecer la tiña está detenida y ha crecido en ella vello negro, la tiña está sanada, está limpio y el sacerdote lo declarará limpio. Cuando un hombre o una mujer tenga en la piel de su carne manchas lustrosas blanquecinas, el sacerdote lo examinará y si en la piel de su carne hay manchas blancuzcas algo oscuras, es un herpes que brotó en la piel, él está limpio. Cuando a un varón se le cae el pelo de su cabeza, calvo es, pero limpio. Asimismo, si se le cae por delante de su cabeza, calvo es de la frente, pero limpio. Pero si en la calva de la coronilla o en la calva de la frente hay una llaga blanca rojiza, es lepra, que está brotando en su coronilla o en su frente calva. Entonces el sacerdote lo examinará y si la hinchazón de la llaga blanca rojiza de su coronilla o de su frente calva es como el aspecto de la lepra en la piel de la carne, él es un hombre leproso, está impuro. El sacerdote lo declarará impuro, tiene la llaga en su cabeza. Los vestidos del leproso que tenga la llaga estarán rasgados y su cabeza desgreñada. Se tapará hasta el bigote y pregonará impuro, impuro. Permanecerá impuro todo el tiempo que tenga la llaga. Siendo impuro, morará solo. Su morada estará fuera del campamento. Cuando haya infección de lepra en la ropa, sea ropa de lana o ropa de lino, en tejido o en punto, sea de lino o de lana, en cuero o en cualquier objeto hecho de cuero,
y la mancha se muestra verdosa o rojiza, sea en vestido o en cuero o en tejido o en punto o en cualquier objeto hecho de cuero, es infección de lepra y se ha de demostrar al sacerdote. El sacerdote observará la infección y hará aislar la infección y hará aislar lo infectado durante 7 días. Y al 7º día observará la infección, y si la infección se ha esparcido por el vestido, o por el tejido, o por el punto, o por el cuero, cualquiera que sea el uso del cuero, la infección es una lepra maligna, es impuro, y quemará el vestido, o el tejido, o el punto de lana, o lino, o cualquier objeto de cuero infectado, porque es lepra maligna, se quemará al fuego. Pero si el sacerdote lo examina y aquí la infección no se ha extendido en el vestido, o el tejido, o el punto, o en cualquier objeto de cuero, el sacerdote ordenará que laven lo que tiene la infección y lo hará aislar 7 días más. Después que el objeto infectado haya sido lavado, el sacerdote lo examinará y si aquí la mancha no ha cambiado ante sus ojos, aunque no se haya extendido, es impuro, ya sea que esté corroído por el derecho o por el revés. Lo quemarás en el fuego. Pero si el sacerdote lo examina y aquí la mancha se ha debilitado, después de ser lavada, la cortará del vestido o del cuero o del tejido o del punto. Pero si reaparece en el vestido o en el tejido o en el punto o en cualquier objeto de cuero, se está esparciendo, quemarás al fuego aquello en lo cual está la infección. El vestido o tejido o el punto o cualquier objeto de cuero que hayas lavado y la mancha haya sido removida de ellos, entonces será lavado por segunda vez y quedará limpio. Esta es la ley acerca de la mancha de la lepra en un vestido de lana o de lino, bien sea en tejido o trama o en cualquier objeto de cuero, para declararlo limpio o para declararlo impuro. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Servicio de los Kohanim. Dentro de las diferentes ocupaciones que tenían que tener los sacerdotes, había una de estas que era el examinar cuando había una persona que probablemente tenía esta situación de zarat o lo que conocemos como lepra o lo que las personas entienden como lepra, porque sí hay una diferencia. Entonces, como pudimos ver, aquí vamos a ver, repasar nuevamente algunos pasajes. Por ejemplo, el verso 2 dice, el individuo cuando tuviera en la piel de su carne un tumor, una erupción o una mancha brillante y se transformara en la piel de su carne en afección de lepra, habrá de ser traído a Aarón el Cohen o alguno de sus hijos, los Kohanim. Como podemos ver, ya sea el sumo sacerdote, el Cohen Gadol o los Kohanim, los otros sacerdotes, podían revisar a estas personas para saber realmente cuál era su situación. ¿Esto debido a qué? Debido a que, como pudimos ver, el Kohanim lo declaraba puro o impuro. Es que hablamos, ¿verdad?, anteriormente de lo que es el estado de pureza o impureza ritual. Lo que es, digamos, una persona que está en un estado tumá o tamé o tajor o tajara, que es impuro o puro. En este caso, entonces, una persona que estaba con alguna de estas afecciones y sobre todo si era zara, ¿verdad? Si era lepra, como se le llama, entonces esta persona no podía asistir ni servir en ninguna de las actividades de índole espiritual o religiosa en el Mishkan o posteriormente en el Beit HaMikdash. ¿Qué es la lepra o enfermedad de Hansen? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito respecto a eso. Entonces aquí tenemos otro de los puntos. En el verso 3 dice, habrá de ver el Cohen la afección de la piel,
de la carne, si el pelo en la llaga hubiera vuelto blanco y si el aspecto de la llaga fuera más profundo que la piel de su carne, afección de lepra. ¿Por qué? Podía ser que fuese otro tipo de situación en la piel que no necesariamente fuera lepra. Entonces el Coanín, que era el que estaba instruido, podía saber, podía verificar si esta persona estaba con lepra o era una afección diferente de la piel. Entonces, a él le correspondía declarar puro o impuro. ¿Qué es lepra? La enfermedad causada por el bacilo, que por cierto, el bacilo se llama el bacilo de Hansen, que es el que produce la lepra. Esta enfermedad, dice, es antigua, ya que estaba presente en civilizaciones como China, Egipto e India. En la historia, los que padecían la lepra estaban condenados al desprecio de la sociedad, incluso de sus familias. En la actualidad no es vista en países desarrollados, pero sí se dan miles de casos aún en el mundo. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Hay que hacer un paréntesis. ¿Y cuál es el paréntesis? El paréntesis que tenemos que hacer es que de esto que estamos hablando, la Torá habla de Zara. La gente lo traduce como lepra a esta afección en la piel. Pero no estamos hablando del bacilo de Hansen. No estamos hablando de una lepra, por decirlo así, de una lepra común. Estamos hablando de una lepra que era el resultado o la manifestación de una situación que tenía que ver con una situación, valga la redundancia, de índole espiritual. Esta afección tiene que ver con una situación de índole espiritual. Estas personas eran personas que vivían, era gente de Israel que vivían en el campamento, a los alrededores del Mishkan, de la tienda de reunión. Cuando una persona tenía esta afectación, ya ni siquiera podía estar en el campamento, tenía que salir del campamento. Por varias razones. Primero, por la situación de impureza, porque el estar en esta afectación podía de alguna forma afectar a otras personas o algunas cosas con esta enfermedad, porque como pudimos ver, esto no solamente podía afectar a la persona, sino que podía afectar su ropa y cosas dentro de su hogar. El verso 8 dice, lo verá el Cohen y he aquí que se hubiera extendido la erupción en la piel, lo declarará impuro. El Cohen declarará que es Zara. Verso 18. Y una persona cuando viera en su piel un divieso y se curare, y apareciera en el lugar del divieso un tumor blanco o una mancha brillante blanca, rojiza, habrá de ser mostrado al Cohen, al sacerdote. Y lo verá el Cohen, y aquí que si su aspecto fuera más profundo que la piel y su pelo se hubiera vuelto blanco, lo declarará impuro. El Cohen, afección de lepra es, en el divieso ha brotado. En el verso 37 dice, pero si en su color permaneciera la tiña y el pelo negro creciera en la llaga, se ha curado la tiña, puro es, lo declarará puro el Cohen. Y en el verso 59 dice, esta es la Torá, la instrucción que rige para la afección de lepra en ropa de lana, de lino, la indumbre o la trama o cualquier objeto de cuero para ser declarado puro o impuro.
Bueno, no quiero profundizar mucho respecto al tema de la Lashon Hara, porque vamos a hablar de esta situación en la próxima parashá. Lo que sí podemos decir, queridos hermanos, en primer lugar, antes de hablar de este proverbio, es que también hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, significa que nuestro ser interior puede mostrarse en lo exterior. O sea, una persona que tiene un corazón noble, un corazón genuino, un corazón lindo, pues pueden reflejar eso en su rostro. Aquí lo que estamos viendo es una situación, como les dije, esto no tiene nada que ver con el vacilo de Hansen. Recordemos que la presencia del Santo y Bendito moraba en medio del pueblo de Israel. Una persona, cuando hacía mal uso de su lengua, provocaba que esta persona viniera y sufriera esta afección en su piel que llamarían Zara. Y que entonces esta persona se tenía que declarar impuro y se tenía que aislar de las demás personas. Y el problema es que esta persona no solamente podía venir y tener esa afección en su piel, sino que podía transmitirla no solamente a otras personas, sino incluso a los enseres de su hogar. Por eso hablan de tejido, de ropa, de cuero, donde el Kohanim tenía que revisar incluso esas cosas, esos artículos, para saber si había lepra o no en ellos. El proverbio 18:21 dice, en el poder de la lengua está la muerte y la vida. Efectivamente, se considera que esta situación de estas zarat que las personas tenían en su piel, estamos hablando de las personas del pueblo de Israel que vivían ahí en el campamento de Israel, estas personas sufrían esta afección en la piel por causa del mal uso de su lengua. Cuando hablamos del mal uso de la lengua, estamos hablando de personas que calumnian, que hablan chismes, que dicen cosas negativas con su lengua. Entonces, ¿qué ocurría? Al estar esa presencia del Todopoderoso en ese lugar, venían estas afecciones. Por ejemplo, recordemos que en el Tanakh se nos menciona que cuando el arca del pacto en algún momento estuvo en algún lugar, las personas que vinieron y secuestraron el arca del pacto, el arca de la alianza, empezaron a salirle tumores a las personas que se la habían robado. ¿Por qué? Porque eran personas idólatras, eran personas que practicaban idolatría, no eran los hijos de Israel, eran otras personas. Y entonces estas personas empezaron a verse afectados con tumores por causa de que se habían robado el arca de la alianza, el arca del pacto, y que la presencia del Todopoderoso pues estaba ahí. No así como cuando llegó a la casa de Obed-Edom, que Obed-Edom fue bendecido y prosperado por causa de la presencia del arca en su hogar, en su casa. En este caso, estamos hablando del pueblo de Israel, que algunas personas hacían mal uso de su lengua, usaban palabras incorrectas, hablando del prójimo, y entonces estas personas se miraban afectados por causa de la zarat o lo que la gente conoce como lepra. Muy bien, queridos hermanos, así hemos llegado a la conclusión de esta parashá muy cortita, solamente 2 capítulos, capítulo 12 del verso 1 al verso 8, solamente 8 pasajes, 8 versos, 8 pasuk.
Y el capítulo 13, que estaba compuesto de 59 pasajes y que todos hablaban de las diferentes afecciones que había en la piel y cómo el Kohanim, el sacerdote, tenía que revisar y entonces tenía que decir, daba el parte si esto era una afección normal de la piel, o sea, alguna alergia, o si realmente era una situación de lepra o sarán. Conclusión, en el hombre hay manifestación del Eterno. Todos tenemos manifestación del Todopoderoso. Cuando el Todopoderoso hace al ser humano, dice que insufló en él aliento de vida. A partir de ahí, nosotros tenemos esa manifestación del Todopoderoso en nuestro ser, cada uno de nosotros. Respecto a la mujer, ella es co-creadora con el santo y bendito es. La mujer tiene la capacidad de traer vida. Ella carga en su interior la chispa o las chispas de la divinidad, porque recordemos que cada uno de nosotros tiene una chispa divina en su interior, en nuestra neshama, en nuestra alma. Por eso nosotros estamos aquí no para traer oscuridad, sino para traer luz. Y por esa razón, cuando la mujer, ¿verdad?, traía a una niña, entonces ella había traído al mundo a alguien que también podía convertirse en co-creadora con el Todopoderoso. Por esa razón, se considera que el tiempo de su purificación tenía que ser doble, ¿ok? Por ella y por la criatura. Y para terminar, dentro de nuestras conclusiones, mucho cuidado con el uso de nuestra lengua. No solamente cuando usamos nuestra lengua. Hoy sabemos que hay diferentes medios y formas de poder transmitir un mensaje. Cualquier mensaje por escrito también se puede convertir en la Lashon Hara, una lengua maligna. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que si hay un pecado que difícilmente puede encontrar reparación, es la Lashon Hara. Las palabras, cuando salen de nuestra boca, no regresan. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Espero que cada uno de ustedes haya sido bendecidos con este estudio de esta parashá, de esta porción. Gracias a todos los que están presentes en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos los que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Desearle a cada uno de ustedes una feliz semana y sobre todo, queridos hermanos, por favor, hacer plegarias por el pueblo de Israel, que en este momento está pues siendo amenazado por el país de Irán con una ofensiva con drones y misiles que están siendo lanzados incluso a través de algunos allegados de Irán, como son los hutíes, los de Yemen y los de Hezbollah. Así que el Eterno guarde al pueblo de Israel y que el Todopoderoso a usted también le bendiga, que tenga una excelente semana. Y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a ver en un próximo estudio. Shavua Tov para todos.